El debate sobre si se elimina o no la reelección presidencial en Colombia está caliente y el tema tiene nombre propio, Yidis Medina. Esta mujer que no es profesional, que viene de los barrios más deprimidos de Barrancabermeja, fue la que hace 10 años vendió su voto a cambio de heredar el fortín político de Horacio Serpa en Santander. Yidis le contó a la nena Arrázola algunos secretos que creía que nunca iba a revelar. Esta es la historia completa de una mujer que pasó de servir tintos a cambiar la constitución política de Colombia. Uribe me decía que hay que salvar la patria, vote la reelección, por favor, vamos a salvar la patria. Ella se llama Yidis Medina Padilla. De pronto está de más decir que esta mujer nació en Barrancabermeja, en Santander, hace 44 años, que estuvo presa 4 años y 8 meses, acusada de cohecho, que empezó sirviendo tintos en el consejo y en la alcaldía de su pueblo, que barría las calles y que en 2004 cambió la historia política de Colombia, cambió la constitución, porque con su voto, con la mano alzada, permitió la reelección presidencial. Me llamó el cura Hoyos, me llamaron los dirigentes sindicales de Barrancabermeja, me llamaron de parte de Horacio Serpa, me llamaron de parte de Andrés Pastrana, porque en ese momento Andrés Pastrana no quería nada con Uribe y Teréforo era el delegado de Andrés Pastrana para eso, para que por favor yo no fuera a votar eso. Entonces, y después me llamaban los otros, no hay que votarla. ¿Quiénes te llamaban del otro lado? Sabas, Diego Palacios, los asesores que estaban en ese momento, que por favor, que en presidencia la necesita el presidente. Entonces uno decía, pero era una cosa terrible, unos que sí, otros que no. Y yo ¿Y tú qué pensabas? Me incliné por el sí, porque supuestamente íbamos a salvar la patria y porque íbamos a ayudar a las regiones y porque íbamos a ayudar a la gente más necesitada. Y resulta que yo voto eso, se da el debate, me recusan, todo el problema toda la noche, lo votamos en la madrugada para que el país no se diera cuenta de lo que estaba pasando. Por ese voto a cambio de puestos, la Corte Suprema de Justicia abrió un proceso en su contra y rápidamente fue bautizado como la Yidis política. Porque ya yo no tenía importancia para ellos. Hoy habla con menos apasionamiento. Los años han pasado y se le ve más tranquila, alejada de la política. Pero todavía, a estas alturas, no entiende a qué horas ella terminó metida en semejante lío, a qué horas se creyó la salvadora de la patria. Uno no conoce la magnitud de las negociaciones que se hacen al interior del gobierno. O sea, claro, uno se queda aterrado. Y creo que esa parte ingenua mía, esa parte de que yo de pronto no tenía la capacidad de ir a hacer una negociación como la hacían los pulpos que trabajan en este país, los grandes políticos de este país, eso fue lo que permitió que Uribe y que todos los ministros de Uribe y que todos los asesores de Uribe hicieran de mí lo que pasó. ¿Sí? Porque todo ser humano tiene una ambición en la vida. Obvio. Y yo ambicioné, pero ambicioné mal. Pensaba que esos años de penuria ya estaban quedando atrás, que jamás volvería a repartir tintos, que no volvería a coger una escoba para limpiar las calles de Barrancabermeja bajo esos 38 grados o más, ni subir a pie a la comuna donde vivía con su madre, una enfermera, con su padre, un mecánico, y con sus 2 hermanas menores. Extrañaba sí oír los cuentos de su abuela cuando era líder política de María Eugenia Rojas, y todos eran de la ANAPO. Ya estaba segura de que no llevaría esa pobreza a cuesta, y que no volvería a esconderse debajo de la cama, cuando escuchaba en esos años 90 y 2000 los enfrentamientos a muerte entre paramilitares y guerrilleros que se disputaban a bala limpia el control de Barrancabermeja, ese puerto petrolero con movimientos políticos y sindicales de tremendo arraigo en la población. Yidis se sentía plena, realizada en ese marzo de 2004, cuando llegó a Bogotá a tomar posesión de su cargo como representante a la Cámara, en la lista de Iván Díaz Mateus. Digamos, una provinciana al Congreso de la República. Tenía 2 hijos y estaba llena de ganas, aunque a decir verdad, le costó trabajo encontrar su curul. Yo ni sabía en qué silla sentarme, fue ahí un congresista que me dijo, siéntese aquí, me senté, tomé juramento y ya. Eso fue todo. Entonces nos tocó aprender, irle a preguntar a otros asesores que nos explicaran cómo era, cómo se hacía una ponencia, cómo todo, y nos enseñaron y aprendimos. Y a los 2 meses de estar sentada en el Congreso de la República, cuando apenas se asomaba a los vericuetos del poder, ya me dio a entender que las decisiones del Estado tienen pliegues, que transitan como por una especie de pasadizo secreto. Se convirtió ella misma en parte de esa filigrana gubernamental, sin saberlo y sin quererlo.
Fue el inicio de su calvario, de audiencias, de cárcel, de indagatoria y de testigos de todos los pelambres. Era el 3 de junio de 2004. Solo recuerda que su teléfono no paraba de sonar. Había que votar ese día la reelección presidencial. Se angustiaba, pero a medida que pasaban las horas se sentía la más importante, la más influyente, la más deseada. El Congreso estaba dividido y no había claridad si la reelección pasaba. El país hacía sus apuestas y Yidis estaba indecisa. Pero luego dijo que no votaría la reelección. Y había mucha tensión en el Congreso de la República. En el país se sentía. Sí, había como una polarización del país, unos que sí, otros que no. Pero en el Congreso era más fuerte. Entonces uno le preguntaban a la gente por quién va a votar, si va a votar o no va a votar la iniciativa. Y yo recuerdo que los de Noticias 1 fueron los que fueron y me dijeron, ¿usted cómo va a votar? Y yo dije, yo no voy a votar porque yo creo que eso es una norma que no tiene nada de bueno para el país. Y eso formó el avispero. No solo su ambición la desbordó, tampoco hizo bien sus cálculos. No supo a dónde la iba a llevar ese voto, ese bendito voto por el que la clase política daba lo que fuera. Y en efecto cambió su voto. Le dio el sí a la reelección presidencial a cambio de unos puestos, unos cargos en ETESA, en el Seguro Social, en una notaría. Y eso, en el Código Penal, se llama cohecho. Punto. Un delito que se comete entre dos, pero en este caso solo ha sido condenada por la justicia Yidis Medina. Los otros investigados por este mismo hecho siguen así, investigados y libres. Yo voto la reelección el 4 de junio del 2004 y eso fue en la madrugada, ¿no? Eso fue del 3 a amanecer el 4 de junio del 2004. Y yo la voto y durante todo el tiempo de que me tuvieron encerrada, que los medios que se iban a meter, que no me dejaban salir. ¿Dónde te metían? ¿Dónde te metieron? En la oficina mía, ahí me tuvieron con Iván Díaz Mateo y con Sabas Pretel. Y que no salía, usted no salga porque están los medios ahí. Sabas te decía eso. Sí, y Iván. Después, Teléfono Pedraza fue allá porque él era el no. Y entonces Teléfono, ¿qué? ¿Usted por qué esconde a la China? Y yo me fui para la oficina de Teléfono y hubo pelea. Iván levantó a pata la puerta, abra, o sea, porque era lo que estaba en juego, era algo tan importante para ellos que yo no dimensioné que era tan importante para ellos. Yo pensé que era salvar la patria. Y así fue como la flamante congresista de Santander, la mujer de las barriadas de Barrancabermeja, la que cambió su voto a cambio de burocracia, fue a parar a la Corte Suprema de Justicia, acusada y señalada. El gobierno nacional le ofreció un cargo para el hijo de 2 millones o 1.800.000. Pero antes de las indicaciones estaba segura de que era la sucesora de Horacio Serpa. Por lo menos, eso le dijo el presidente Uribe. Eso fue en el baño de la presidencia. Si él diga que no, yo no digo mentiras, yo estoy diciendo la verdad. Eso sucedió. ¿Cómo fue ese episodio? Ay, Gis, ayúdeme, haga patria. Y me sentó en el bacín del baño y él me dijo, haga patria, salve la patria, vote la reelección. Todo lo que haya en Barrancabermeja para usted, para Serpa, que es de Serpa, es para usted. Tenía miedo, pero igualmente confiaba en que la iban a salvar de ese cohecho. Creía que era impensable ir a la cárcel por haberle hecho caso al gobierno y por haberle dado la reelección al presidente más popular en la historia reciente del país. Ni se le pasaba por la cabeza que la cárcel era su destino inmediato. Ellos me pagan abogados, el gobierno, para que yo vaya y le diga una sarta de mentiras a la Corte Suprema. Voy, todavía ahí aún, sabiendo que ya había sido despreciada por ellos y que ya para ellos no era nadie, simplemente fue para el momento de la reelección. Todavía hay voy, digo mentiras, le hago caso a los abogados. ¿Quién te convenció para que dijeras mentiras? Ellos me colocaron un abogado, Alberto Flores Montoya. Ella pensaba que todo marchaba sobre ruedas y que esas mentiras que ella le había dicho a la Corte Suprema de Justicia la iban a sacar adelante. La denuncia puesta por Germán Navas Talero no parecía prosperar y ella ni se inmutaba. ¿Por qué decido contar la verdad? Porque yo sabía que lo que yo estaba haciendo en ese momento estaba perjudicando al país, porque yo despierto como de ver que lo que hice fue hacerle un daño al país, porque no estaba preparada la democracia de este país para eso. Yo dije, no, yo no puedo quedarme callada. O sea, no hacía parte de mi conciencia quedarme callada en ese momento. Pero sabías las consecuencias que se podía venir, Yidis. Yo nunca pensé que, ¿No? que fueran capaces de hacerme tantos montajes, que tuvieran la capacidad, esa mente macabra, para poder
a hilar una cosa, coger otra y hacer otra, pagarle a los testigos falsos, decir que yo era guerrillera, paramilitar, secuestradora, ladrona, porque también pasé por ladrona de un proceso de Santa Marta. Cuando yo veo ese panorama terrible, cuando más duro me da todo, es cuando realmente ya estoy por salir del cohecho y me meten 32 años de prisión por secuestro extorsivo agravado y rebelión, o sea, una cosa increíble, era acabar con la vida mía. Pero bueno, Casi lo logran, Jidis, ¿no? Dios casi lo logran acabar con mi vida, pero el más poderoso de todos es Dios, o sea, el que tenga fe y crea en Dios, sale adelante. Pero eso sí, fue una etapa muy dura de mi vida, yo no se la deseo a nadie, es acabar con todo lo que uno ha construido en la vida. Y le pido perdón a Dios. Si yo me equivoqué, yo ya reconocí mi error. Pero que ojalá Dios perdone a todos los que me hicieron mucho daño. Yidis, la yidis política, eran palabras que en esos años 2005 y 2006 dominaban el léxico popular y judicial. Era casi un lugar común. El gobierno hablaba de yidis, el DAS hablaba de yidis, la Corte Suprema citaba yidis, testigos hablaban de yidis. Los medios narraban la vida de Yidis con pelos y señales, que tenía un exmarido, que se había vuelto a enamorar, que le gustaba cocinar, que sus platos favoritos eran los frijoles y el bagre. En fin, verdades y mentiras que engalanaban la vida de Yidis Medina Padilla. Ni siquiera la revista Soho se mantuvo al margen. Dicen que su portada se vendió como pan caliente y ella, encarcelada, acusada no solo de cohecho, sino de guerrillera, de paramilitar y de secuestro extorsivo, trataba de ver lo bueno o lo menos malo en ese caos judicial y político en el que estaba metida hasta el cuello. Un día en la cárcel para mí era cocinar y ahí en la cárcel yo me distraía en la cocina haciendo la comida. Hacía el tinto yidis políticos, que era con clavo, canela y panela. Entonces le poníamos jocosidad a la cosa. El encierro en el Buen Pastor, la cárcel de mujeres en Bogotá, fue su destino por 4 años y 8 meses. Allá estuvo en un patio donde iban a parar las funcionarias públicas acusadas, sindicadas de delitos graves. Y sin pensarlo, sin siquiera imaginarlo, se llevó la sorpresa de su vida. Estaba demostrado ya que cualquier cosa le podía pasar en este torbellino. Sus compañeras de ese patio frío y sombrío eran Marta Leal, exsubdirectora de operaciones del DAS, y Jacqueline Sandoval, exdirectora de contrainteligencia del DAS, la misma institución a la que ella responsabiliza de su tragedia. Era el DAS encima de Yidis Medina, era el DAS pagando testigos falsos, era el DAS comprando a mi propia familia, o sea, era muy doloroso saber usted que su propia familia recibió primos lejanos, familiares lejanos, 15, 20 millones de pesos para enlodarlo a uno. Eso era más o menos durar 70 y pico de años en una cárcel. Por eso Yidis no podía terminar de creer su suerte, su bendita suerte, de estar encerrada en esas 4 paredes al lado de ellas, de las del DAS. Yo tenía en las noches a veces que pedirle a Dios que me diera fortaleza porque a veces me provocaba salir a hacer una barbaridad. O sea, decir yo voy a acabar con alguna de estas y darle un puño para que ellas sientan lo que yo estoy sintiendo. Faltando 8 días para que yo saliera, Marta Leal me dijo que la perdonara, que la disculpara y se puso a llorar. ¿Qué te dijo ella, Me dijo Yidis? que ella me pedía de perdón delante de todas y disculpa porque ella sabía que había hecho daño en la vida mía y en la vida de mi familia, que yo también entendiera que a ella también la utilizaron y yo entendía eso. Creo que eso fue lo que más me hizo tener que soportar estar con ellas, porque donde yo no hubiese pensado de esa manera, yo creo que hubiera hecho una locura. Yidis Medina no piensa en política y es como si se hubiera vuelto alérgica a las palabras Congreso, audiencias y sentencias. Sus hijos ya crecieron y está metida de cabeza en la fundación que dirige Sigifredo López contra los testigos falsos. Y además va de cárcel en cárcel asesorando y oyendo a todas y a todos los presos que la necesiten. No puede ocultar que de vez en cuando se acuerda de aquella parranda vallenata en un patio en una casa de Barrancabermeja, cuando un notario le propuso a Iván Díaz Mateus que esa jovencita que hacía labores comunitarias y que había sido concejal, que se llamaba Yidis Medina, podía ser congresista. Y lo fue. Y eso cambió su vida para siempre. Y de paso, la historia política de Colombia. La reelección ya pasó el primer debate en el Congreso y se espera que antes de diciembre el país sepa si se elimina o no.